Muy bien, segundo libro de Samuel en el capítulo 21. La semana pasada no terminamos el capítulo 20, llegamos de hecho hasta el versículo 22. Entonces ahorita voy a leer los últimos 4 versículos del capítulo 20 para comenzar con el 21. Y en el capítulo 20, el versículo 23 dice: fue así como Joab afirmó su mando sobre todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, hijo de Joiada, quedó al frente de los cretenses y los peleteos. Si ustedes se acuerdan, Joab había perseguido a aquel rebelde que se llamaba Seba. Lo alcanzó en la ciudad de Abel Bet-Macá, y ahí una de las mujeres de la ciudad convence a toda la gente que atrapen a Seba, le corten la cabeza y la avienten sobre el muro, se la entreguen a Joab para que Joab dejara de sitiar la ciudad. Eso fue lo que sucedió, y así fue, como dice el versículo 23, como Joab afirmó su mando sobre el ejército de Israel, mostrándose así fiel a David y mostrándose así a un soldado que sabía hacer las cosas que él sentía que su rey necesitaba que se hiciera para acabar con cualquier tipo de rebelión. En el versículo 24 dice: Adorán quedó a cargo de los tributos, Josafat, hijo de Ahilud, quedó como cronista, Seba quedó como escriba, y Sadoc y Abiatar como sacerdotes. Y también Hirá, el jaireo, era sacerdote de David. Y ahí termina el capítulo 20. Ahora, el capítulo 21 tiene una historia en la Biblia que a veces yo me pregunto por qué el Señor permitió que este tipo de historias se pusieran en la Biblia, porque a menudo cuando abro las Escrituras y veo en dónde vamos a estar estudiando, me pregunto: Señor, ¿qué puedo enseñar de esta porción de la Escritura? ¿Qué hay aquí que pueda ser práctico para nuestras vidas como la iglesia neotestamentaria? Que tú decidiste que ibas a poner esto en la Biblia. Y creo yo que todo lo que hay en la Biblia, no importa cuán difícil sea interpretarlo, o no importa cuán difícil sea estudiarlo, a veces tenemos que meditar suficiente en ello para saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Porque una de las cosas que la Biblia, o una de las cosas para lo que la Biblia sirve, es para que conozcamos a Dios, para que lo conozcamos mejor de lo que no lo conocemos, para que lo conozcamos como Él quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Hay mucha gente que conoce acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y creo yo que entre más leemos la Biblia y más la estudiamos, más conocemos el carácter de Dios y sabemos qué esperar de Dios en ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces el pasaje que vamos a estar viendo hoy es uno de esos pasajes. Pero aun cuando este es uno de esos pasajes, es importante que lo leamos y lo escudriñemos, porque nos enseña algo del carácter de Dios que es importante para nosotros saber. Porque les voy a decir una cosa que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Una de las cosas que Dios espera de nosotros es que nosotros lo imitemos a Él. Como hijos de Dios, Él quiere que nosotros imitemos a nuestro Padre. Él quiere que lo imitemos. De hecho, Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 5:1 les escribe lo siguiente. En Efesios 5:1 Pablo les dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Entonces, ¿cuántos hijos amados de Dios tenemos aquí? ¿Verdad? Entonces, todos los que somos hijos amados de Dios debemos buscar imitar a nuestro Padre. Nunca vamos a llegar a ser como Él, porque Él es completamente puro, santo, justo, etcétera, etcétera. Se los he dado esta lista muchas veces. Pero en lo que podemos, como seres humanos, imitar a Dios, debemos imitar a Dios. Y esto es lo que nos hace sus hijos. Sí, cuando vemos a un joven o a una joven y los vemos parados a un lado de su papá, su mamá, y los vemos que son igualitos el uno al otro, no hay duda de que son sus hijos, ¿verdad? Decimos: no hay duda de que es tu hijo, de que es tu hija. No lo puedes negar, físicamente es igualito a ti, ¿verdad? Pues nosotros no podemos ser ahorita físicamente igual que nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial es espíritu, ¿sí? Pero sí hay características de Él en las que debemos buscar parecernos a Él. Y lo que nos va a enseñar aquí hoy este pasaje es una de ellas. Entonces, para poder hacer esto de ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que conocer bien a Dios y así poder ser fieles imitadores de Él, ¿verdad? Porque yo creo que todos quisiéramos imitar a Dios más y más y más y más y más y más, ¿verdad? En su bondad, en su misericordia, en su gracia, en su manera de perdonar, en su manera de amar, ¿sí? En su manera de relacionarse
con la humanidad, porque nosotros al fin de cuentas tenemos que relacionarnos con la humanidad, y en la humanidad hay mucho tipo de personas y tenemos que aprender a lidiar con todos esos tipos de personas. Entonces eso es lo que se nos va a enseñar aquí, una característica de Dios o parte del carácter de Dios en lo cual nosotros debemos imitarlo a Él. Noten el versículo 1. En esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. Y David consultó al Señor por esto, y el Señor le dijo: de esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Ahora, inmediatamente aquí vemos un par de cosas, y lo primero que queremos ver aquí es que se necesitó, ¿cuántos años? 3 años de hambruna para que David finalmente fuera a consultar al Señor. 3 años de que el pueblo de Israel estaba pasando por hambre. No había suficiente para comer, no había sequía quizás, había plagas que habían acabado con las cosechas. ¿Sí? Durante 3 años seguidos, uno tras otro, tras otro. Y durante todo ese tiempo, David, el rey, que era el que debía de abogar por el pueblo y dirigir al pueblo, nunca fue al Señor a preguntarle qué estaba pasando. ¿Sí? 3 años consecutivos antes de que finalmente consultara al Señor. ¿Sí? ¿Cuántas tragedias naturales o causadas por el hombre tienen que pasar para que finalmente caigamos de rodillas clamando a Dios? ¿Cuántas veces sufrimos tiempo tras tiempo tras tiempo con la misma situación, con el mismo problema, ¿sí?, que nos aqueja? Pero no nos damos cuenta de que podemos ir delante de Dios y pedirle su dirección, preguntarle qué está pasando, por qué, cómo es que esto está pasando, cuál es la razón de que esto esté pasando. ¿Sí? Y lo que debemos de hacer es que en cuanto empiezan a pasar las situaciones que no entendemos o las situaciones difíciles de nuestra vida, lo primero que debemos hacer es correr a Dios para preguntarle a Él cómo debemos lidiar con ello. Y a veces es lo último que hacemos, preguntarle a Dios. Intentamos por todas formas, intentamos todo tipo de formas, intentamos todo tipo de sistemas y cosas para tratar de solucionar el problema, cuando lo primero que debería de habernos orillado a hacer el problema es ir a Dios. Mi mamá me decía: Carlos Manuel, ves la tormenta y no te hincas. Y así somos a veces, ¿verdad? Vemos la tormenta y no nos hincamos. Vemos la tormenta y no nos acercamos a Dios para pedirle ayuda. Deberíamos ser como los discípulos, ¿se acuerdan cuando iban en la barca? Y que el Señor les dijo: vamos a cruzar al otro lado, y Él se quedó dormido, y de repente empezaron a levantarse olas y vientos y todo en el lago de Galilea. Y no querían acercarse a Él, supongo que no querían despertarlo porque estaba descansando, estaba tan dormido. Pero finalmente, ¿sí?, fueron los que despertaron. Señor, ¿no te importa que perecemos? Sí, ¿qué hizo el Señor? Se levantó y simplemente habló al viento y le dijo: cálmense. Y se calmaron y se quedaron los discípulos: wow, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Verdad? Creo que a veces así somos nosotros como los discípulos. No, esto es demasiado pequeño. No, esto no es de suficiente importancia. No, esto, yo sé que yo puedo encontrar la solución. Y no, mis hermanos, ¿saben qué? Tenemos a un Dios poderoso, grande, lleno de misericordia, lleno de gracia y amor, al que podemos ir y pedirle, si no solución, cuando menos consuelo y sabiduría para tratar de ver qué es lo que está haciendo Él. Ahora, noten aquí, sí, que el Señor le comunicó a David lo que estaba pasando. La segunda parte del versículo 1 dice: de esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a las gabaonitas. De esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Ahora quiero que noten otra cosa que vemos aquí, ¿sí? Que todo el pueblo sufrió por el pecado de Saúl. Todo el pueblo tuvo que sufrir por el pecado de Saúl. No solamente él y su familia de asesinos, sino que todo el pueblo. Y esto nos habla de cómo el pecado a menudo, ¿sí?, toca. Los resultados, las consecuencias del pecado tocan no nada más a nosotros y nuestra familia, sino a todo, puede tocar a todo un grupo de gente indirectamente por lo que nosotros hemos hecho. Y es una de las cosas que debemos siempre pensar cuando estamos pensando en pecar, cuando estamos pensando en desobedecer a Dios. ¿Cómo va a afectar esto a mí? Pero ¿cómo va a afectar también a mi familia? Y luego, ¿cómo
podría esto, cómo pudiera esto afectar a gente que tiene alguna relación conmigo, ya sea familiar o ya sea amorosa o ya sea de amistad o lo que sea? ¿Cómo va a afectar esto a todas esas personas? Porque tarde o temprano ese pecado va a afectar a esa gente. Y si nosotros amamos a esas personas como decimos que las amamos, porque a menudo decimos que las amamos, vamos a pensar 2 veces antes de cometer el pecado para que no tengan ellos que sufrir a consecuencia de mi pecado. Entonces todo el pueblo sufrió por el pecado, ya sea porque aprobaron lo que Saúl y su familia hizo, o porque no lamentaron lo que Saúl y su familia hizo, o porque ninguno hizo lo posible por estorbarle para que no hicieran lo que estaban planeando hacer. Entonces, al hacer todo eso y no hacer esas cosas que les mencioné, se convirtieron en cómplices de Saúl. Se convirtieron en cómplices de Saúl. Porque si nosotros estamos viendo un mal que se está llevando a cabo, estamos viendo un crimen que se está llevando a cabo, y tenemos la habilidad para detener ese crimen, para llamar a las autoridades para que detengan ese crimen, y no lo hacemos, nos convertimos en cómplices del que está cometiendo el crimen. ¿Sí? Han escuchado el dicho, ¿cierto? Tanto peca el que mata a la vaca como él. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo que algo está mal y no estamos haciendo nada al respecto, estamos siendo cómplices con ellos. Y parece ser que el pueblo de Israel, en el tiempo que Saúl hizo todo esto, nadie objetó, nadie dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Nadie dijo nada, lo hicieron, y ahora todo el pueblo está sufriendo por la hambruna. Ahora, ¿quiénes eran los gabaonitas y por qué el hecho de que Saúl los haya matado está causando que ahora Dios lidie con Israel como está lidiando con Israel? Versículo 2, los gabaonitas no eran israelitas, noten, sino un remanente de los amorreos. Sí, es importante esas palabras, remanente de los amorreos. Pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Aquí tenemos 2 cosas, eran un remanente de los amorreos, y los israelitas habían hecho un pacto con ellos, que vamos a ver ahorita que no deberían de haberlo hecho, ¿sí? Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl había procurado matarlos. Por eso el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos? Que quiere decir, ¿cómo puedo indemnizarlos? ¿Cómo puedo reparar el daño que Saúl les quiso hacer o les hizo? ¿Cómo puedo compensar ese daño? Y luego noten que dice, para que bendiga al pueblo, para que bendigan al pueblo del Señor. En otras palabras, parece ser que aquí estas personas estaban quejando con Dios por lo que Saúl había hecho. Sí, y ahora Dios está castigando al pueblo judío. Y ahora David reconoce, porque el Señor le dice la razón por la que esto está pasando, reconoce lo que está pasando y les pregunta, ¿qué puedo hacer para poder ayudarles a que nos perdonen y puedan bendecir al pueblo del Señor? ¿Sí? Ahora, ¿por qué era que este acto de Saúl había traído estas consecuencias al pueblo de Israel? De nuevo eran amorreos, acuérdense de eso. Pero los israelitas hicieron un pacto con ellos, acuérdense de eso. Pero ¿por qué este acto de Saúl había traído esas consecuencias al pueblo de Israel? Después de todo, los gabaonitas no eran israelitas, de hecho eran parte de un pueblo que Dios le había dicho a Josué que tenía que echar de la tierra prometida. ¿Sí? Estas personas, los amorreos, eran uno de los pueblos que Dios le había dicho a Josué que tenía que echar de la tierra prometida. Que no los dejara ahí, que no hicieran pactos con ellos. Si en Éxodo capítulo 34, en los versículos 11 y 12, Éxodo 34, versículos 11 y 12, el Señor le dice aquí les dice a los israelitas, tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, los fereceos, givitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean de tropiezo. Entonces el Señor claramente les había dicho a los israelitas, le había dicho a Moisés, le había dicho a Josué, que estas tribus de personas las iban a echar de la tierra prometida, ¿sí?
y que no podían hacer ningún pacto con ellos. ¿Para qué? Para que no te sean un tropiezo. Noten que aquí Dios le está diciendo que estas personas, si no las echan, si no se deshacen de ellas, si hacen tratos con ellas, van a causar que ellos tropiecen, que ellos desobedezcan a Dios, que ellos se vuelvan idólatras como esos pueblos eran idólatras. Y Dios quiere que se separen completamente de ellos. Dios quiere que no tengan nada que ver con ellos. Dios quiere que no hagan pacto con ellos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se nos dice lo mismo. En el Nuevo Testamento a los cristianos se nos llama a hacer lo mismo. ¿Sí? En 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 16 se nos dice lo siguiente, noten: no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Noten, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Ahora, todos sabemos lo que es un yugo, ¿verdad? Un yugo es una cosa de madera que se ponía sobre dos animales para poder arar la tierra, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí, lo que está diciendo Pablo aquí, es que nosotros nunca debemos hacer ningún pacto, nunca debemos firmar ningún contrato, nunca debemos de buscar unirnos en ninguna forma en un yugo con los incrédulos. No nos está diciendo que no tengamos amigos incrédulos, porque si no tenemos amigos incrédulos, ¿a quién le vamos a predicar el evangelio? Si no tenemos amigos incrédulos, ¿a quién vamos a darle testimonio de las cosas que Dios ha estado haciendo, sigue haciendo en nuestra vida? Y si no queremos tener amigos incrédulos, lo único que podemos hacer para no tener amigos incrédulos es irnos a vivir a un monte, a una cueva y nunca venir a la ciudad para no juntarnos con nadie, para no tener nada que ver con nadie. ¿Sí? Vivir como ermitaños. O dejar este mundo, porque este mundo está lleno de incrédulos. ¿Verdad? Entonces no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no nos pongamos un yugo con ellos, ¿sí? Para trabajar con ellos, para hacer lo que ellos hacen, ¿sí? Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? En el versículo 15 dice: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo israelita. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros también como iglesia, ¿sí? Y no quiere que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, así como no quería que los judíos hicieran pactos con ninguno de estos pueblos que menciono aquí, y tampoco con los amorreos, que es el pueblo de donde venían los gabaonitas. Ahora, aquí está el problema, que Josué, a pesar de que el Señor le dijo muy claramente lo que tenía que hacer, no lo hizo. No lo hizo. Y contrario a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, Josué hizo un pacto con los gabaonitas, con los amorreos. Pero hizo ese pacto porque los gabaonitas lo engañaron. Porque así son los incrédulos. ¿Qué podemos esperar de los incrédulos más que busquen engañarnos y busquen embabucarnos y busquen presentarnos tentaciones con las cosas que ellos hacen, con las cosas que ellos prueban, con las cosas que ellos practican, para que nosotros caigamos también juntamente con ellos? Es lo que los incrédulos están aquí para hacer. Para eso los usa Satanás, ¿sí? Para hacerse pasar por nuestros amigos, para decirnos que tienen algo bueno para nosotros, para decirnos que lo que ellos tienen que ofrecernos es mucho mejor que lo que Dios tiene que ofrecernos, es mucho mejor que lo que nuestra familia tiene que ofrecernos. Ellos están aquí para nuestro bien. Yo lo único que quiero que hagas es que te liberes de todas esas cosas que te tienen oprimido, suprimido, como le queramos llamar, y que te diviertas, que seas como uno de nosotros. Y nos tratan de engañar, y a veces lo logran, ¿sí? Y aquí lo lograron con Josué. Si quieren, busquen en su Biblia en Josué capítulo 9. El pasaje es bastante largo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas de las cosas, algunos de los versículos que están ahí en el Josué capítulo 9.
¿Sí? Josué capítulo 9, comenzando en el versículo 3, noten que dice: pero cuando los habitantes de Gabaón, de ahí los gabaonitas, supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ahí, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados, versículo 5, y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Y entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano, queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Y los israelitas dijeron a los givitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Se fijan, vienen, se disfrazan como que para que Josué piense que han viajado a un largo viaje, que tienen mucho tiempo viajando, y luego cuando se presentan ante Josué, se postran delante de él y le dicen: nosotros somos tus siervos. Yo estoy aquí para tu bien. Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para ser tu mejor amigo. Yo estoy aquí para escucharte cuando necesites a alguien que te escuche. Yo estoy aquí para ayudarte cuando necesites a alguien que te ayude. Yo estoy aquí para tu bien. ¿Sí? Pero ellos eran de los pueblos de los amorreos. Y no era que ellos querían hacer el bien a Israel, sino que tenían miedo de lo que Israel había hecho en Jericó y en Ahí. ¿Sí? Y le siguen diciendo, noten ahí en el versículo 9, ellos le dijeron: venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, en Sihón, el rey de Hesbón, y con Og, el rey de Basán, en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos. Queremos que hagan alianza con nosotros. ¿Sí? Todo un engaño, toda una mentira, toda una producción para que Josué creyera que estas personas querían el bien para los israelitas. Brínquense al versículo 14 de Josué 9 y dice: los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones. Noten lo que dice ahí: sin consultarlo con el Señor. Sin consultarlo con el Señor. Implica aquí que si hubieran consultado con Dios, Dios les hubiera revelado lo que estos hombres verdaderamente eran. Porque ellos por sí mismos no tenían la capacidad para discernir que estos hombres eran sus enemigos. Y por eso Dios nos llama a que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Sí, porque se hacen pasar por nuestros amigos, porque se hacen pasar por lo mejor que nos ha pasado, porque se hacen pasar como aquellos que tienen en realidad lo mejor para nosotros. Pero a menudo nos falta el discernimiento para entender en realidad cuál es su propósito verdadero. Y necesitamos ir con el Señor y decir: Señor, acabo de conocer a esta persona. Señor, esta persona es nueva en el trabajo, esta persona es nueva en la escuela, etcétera, etcétera. Y parece ser un buen cuate o una buena amiga o lo que sea. Señor, dame discernimiento para saber si es una amiga, un amigo, etcétera, que me conviene, o si necesito apartarme de él o de ella. Señor, dame el denuedo para hablarles del Evangelio, para hablarles de ti, para ver cómo responden cuando les presente el Evangelio, y te pido por ellos para que respondan positivamente al Evangelio. Sí, y aun cuando nosotros seamos los que debemos influenciar al mundo, a menudo el mundo termina influenciándonos a nosotros y tenemos que sufrir las consecuencias de ello, así como ahora David y el pueblo israelita está sufriendo las consecuencias de ello. Entonces, versículo 14 de nuevo: los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Versículo 15: y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza con la cual les concedió la vida, y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él.
3 días después de haber celebrado alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarín, que eran ciudades de los gabaonitas. Pero no los mataron, noten, porque en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. ¿Qué hicieron? En el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Y por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes. Pero ellos respondieron: nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel. Por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. ¿Saben qué? Ya era muy tarde para no provocar el enojo del Señor. El enojo del Señor se había provocado en el momento que no hicieron con ellos lo que Dios les había dicho que tenían que hacer con ellos. En el momento que hicieron un pacto con ellos. Pero 2 males no hacen un bien. Y después de haber prometido, después de haber jurado en el nombre del Señor que iban a perdonar las vidas de los gabaonitas, hubieran cometido un pecado sobre pecado si los hubieran matado, porque habían jurado en el nombre del Señor. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en hacer pactos con incrédulos, hacer sociedades con incrédulos, hacer amistades profundas, íntimas con incrédulos. De nuevo, no estoy diciendo que no tengamos amigos incrédulos. Debemos tener amigos incrédulos con el propósito de predicarles el evangelio, con el propósito de hablarles acerca de Jehová de los ejércitos. Pero no debemos de hacer pactos, ni sociedades, ni amistades profundas y personales con ellos, porque van a servir únicamente para hacer tropiezo para nosotros. Ahora aquí se enojaron los de Israel, pero los líderes les dijeron muy claramente: hicimos un juramento en el nombre del Señor y Él, ¿sí? Si no cumplimos con ese juramento, entonces vamos a provocar a enojo al Señor. Y aquí es lo que queremos ver acerca de Dios hoy, porque déjenme decirles algo: Dios espera que sus hijos cumplan los pactos que hacen, aun cuando el cumplimiento de esos pactos lleguen a causarles un daño. ¿Escucharon eso? Dios espera que sus hijos cumplan los pactos que hacen, aun cuando estos pactos que hacen lleguen a causarles daño. Porque como les dije, 2 males no hacen un bien. Y por eso, en lugar de hacer un pacto con alguien que es incrédulo, con alguien que es mundano, con alguien que no cree como nosotros, con alguien que no tiene nuestro mismo sentir hacia Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier pacto que hagamos con esa persona, Dios espera que lo cumplamos. Y si no lo cumplimos, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de una manera o de otra, pero va a haber consecuencias. Josué debió haber acabado con los amorreos, pero no lo hizo. Ahora los amorreos han engañado a Saúl, y por el pacto que hicieron en el nombre del Señor, no puede hacer lo que Josué debió haber hecho. Sí, no puede hacer lo que Josué debió haber hecho. Y ahora están atorados con ellos. Y ahora no saben qué hacer. ¿Qué hacemos? En el Salmo 15, los versículos 1 al 4, noten lo que escribe el salmista ahí. El Salmo 15, versículos 1 al 4. Dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Versículo 2: el que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios desprecia. ¿Escucharon eso? El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas, aun cuando salga, ¿qué? Perjudicado. El que cumpla sus promesas, aun cuando salga perjudicado. Así es que hacemos un trato con un incrédulo. Te vendo este carro, ¿cuánto? 1,500. ¿Y está bueno? Sí, sí está bueno. Ok, pero ¿me lo garantiza? Sí, sí te lo garantizo.
Si quieres, llévalo a un mecánico y que te lo revise. No, confío en ti. Y le da los $1,500. Y luego se da cuenta que el carro no funciona. Puede ir a pedirle al fulano que le devuelva su dinero, ¿no es cierto? Pero si el fulano no quiere, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a demandar? ¿Va a contratar a un abogado que le va a cobrar $3,000 por el caso para recobrar sus $1,500? Va a salir, como dice mi papá, el tiro por la culata, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que se pueda hacer. Si así cuando vamos a hacer un trato con alguien, tenemos que decirle: Señor, yo no tengo la habilidad para ver quién es esta persona, si es buena, si es mala, si es creyente, si es incrédula. Habla como cristiano, parece ser cristiano, pero no sé. Dame discernimiento para hacerlo. Porque una vez que hacemos esa promesa, el Señor espera que la cumplamos, aun cuando salgamos perjudicados. Y por eso no debemos hacer juramentos, ni sociedades, y mucho menos a y o con incrédulos. Y si los hacemos, debemos cumplir con ellos para que el nombre de Dios no sea vituperado y para que en un momento dado no vayan a ser tropezadero para nosotros y para los nuestros. ¿Ok? Y yo creo que aquí podemos ver esa parte del carácter de Dios, porque así es Dios. Dios es recto. Vamos a ver ahorita que Dios es un Dios de pactos y Él cumple sus pactos a pesar de lo que le cueste, a pesar de lo que le llegó a costar. Cada uno de los pactos que hizo con Abraham, con Israel, con los creyentes neotestamentarios, le costó, pero Él siempre ha sido fiel en cumplir sus pactos, aparte de lo que le costó. Y por eso somos amonestados, por eso se nos dice en la Biblia que no debemos de jurar, que no debemos de jurar falsamente, que no debemos bueno, vamos a leerlo, Levítico capítulo 19 y el versículo 12. Noten lo que dice ahí: no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre, yo soy el Señor su Dios. No juren falsamente, en otras palabras, no juren sabiendo que no van a cumplir, ¿sí? Pero tampoco juren y luego no cumplan, porque entonces han jurado falsamente en mi nombre. Si ya dijeron que lo iban a hacer, háganlo, ¿sí? Porque como cristianos debemos tener palabra de que lo que dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿sí? Un hermano nos pide que le ayudemos a cambiarse de casa porque es 1 de diciembre, ¿verdad? Este fin de semana mucha gente se va a estar cambiando, ¿verdad? Oh, sí, mi hermano, ¿cómo no? Ahí voy a estar. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Suena la alarma. Voy, no voy. ¿Le ayudo, no le ayudo? Después le llamo y le digo que tuve algún problema o algo. Cuidado, porque ya habíamos dicho que sí. Y sí, nos va a doler levantarnos, pero ya dijimos que sí. Y somos cristianos y tenemos palabra. Y si no cumplimos, lo primero que dicen los incrédulos y a veces hasta los mismos cristianos: pues no que es cristiano, pues no que sigue a Cristo, pues no que... ¿No es cierto? Y vituperan el nombre de Cristo, vituperan la fe. Sí. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, los versículos 33 al 37. Noten, Mateo 5, versículos 33 al 37. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Suena lógico, ¿no es cierto? No perjures. Sí, no caigas en perjurio. Si le prometiste algo a Dios, cúmpleselo. Sí, pero es que yo pensé que no iba a ser tan difícil hacerlo, ¿verdad? Es como aquel que le nacieron 2 becerros a su vaca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquel que le nacieron 2 becerros a su vaca y le dijo a la esposa: vieja, ¿qué crees? Que la vaca tuvo 2 becerros. Así es que uno va a ser para nosotros y otro va a ser para el Señor. ¿Ok? Y la esposa dijo: ok, qué bien, me parece justo, me parece bien.
Se pone a cuidarlo, pero un día amanece uno de los dos becerros muerto. Y dice, ¿qué crees, mujer? Que se murió el becerro del Señor. Se murió el becerro del Señor. Si se murió un becerro, ¿cuál debió haberse muerto? El mío, porque yo le prometí un becerro al Señor. ¿Sí? Pero a veces así somos. Señor, si me das esto. Señor, si me concedes esto. Señor, si te prometo que te doy tanto. Te prometo que voy a hacer. Te prometo que... Y luego, ¡pum! Ahí está lo que pedimos. Híjole. El Señor va a entender. ¿Verdad que el Señor entiende? Ay, espero que sí. Pero no debe ser así. Sí, no debe ser así. Entonces ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Versículo 34, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Digan sí o no. ¿Saben qué? Si dicen no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero si dicen no, que sea no, y si dicen sí, que sea sí. Sí, eso es lo que somos llamados a hacer los cristianos en el Nuevo Testamento. Santiago nos dice en Santiago 5:12, noten, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Sí, pero dijo mi mamá que siempre no. No, si dijo que sí, hágalo. Y cuando sea no, con confianza, diga no. Sí, con confianza, diga no. Porque es mejor no prometer que prometer y luego no cumplir. Sí, entonces aquí Saúl nunca debió haber matado a los gabaonitas, porque se les había prometido que sus vidas iban a ser salvadas por el pacto que los hijos de Israel hicieron con ellos en el nombre de Jesús. Pero Saúl quebrantó ese pacto. Y ahora Dios se veía, en la necesidad de castigar ese pecado. Y estaba castigando a Israel con esa hambruna. Sí, en Números capítulo 35, los versículos 33 y 34 dice, no contaminen la tierra donde vivan, porque la sangre derramada hará impura la tierra, y solo se purificará de la sangre derramada en ella con la sangre del que la derramó. No contaminen la tierra que habitan, porque yo habito en medio de ustedes, yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Y tenemos que tenemos que reconocer que este es el Antiguo Testamento, y así fue de duro el Señor con los israelitas, porque estaba tratando de enseñarles cuál era la manera correcta de actuar delante de Él. Obviamente que ahora nosotros, bajo la gracia, tenemos doble obligación de hacer lo correcto en lugar de hacer lo incorrecto, para no tener precisamente que decidir si vamos a cumplir con lo que prometimos o no. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Versículo 4, noten, los gabaonitas les respondieron, no nos interesan el oro ni la plata de Saúl ni de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, pídanme lo que quieran y yo se los daré. Y entonces ellos dijeron, de ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos dé 7 de sus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el que fue elegido del Señor, el rey. Y el rey les dijo, los tendrán. Como David y Jonatán habían hecho un juramento delante del Señor, el rey perdonó a Mefiboset, el que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl.
Los gabaonitas aquí no querían plata ni oro, de hecho no se les podía pagar con plata ni oro. La ley decía que no debería de pagarse por un asesino con plata y oro. Pero también los gabaonitas no tenían el poder ni la autoridad para condenar a nadie a muerte, porque no eran israelitas. Necesitaban que el rey lo hiciera. Y el rey, sabiendo la razón por la que estaba pasando la hambruna, decide que les va a entregar estos a los hijos de Saúl, pero decide que no le va a entregar a Mefiboset por el pacto que había hecho con Jonatán. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en Primera de Samuel, en el capítulo 20, vimos el pacto que hizo con Jonatán, y le dijo, Jonatán le pidió que fuera bondadoso con su casa, ¿sí? Y que no acabara con toda su familia, y por lo tanto David no pudo entregar a Mefiboset. Versículo 8 dice, pero entregó a los gabaonitas a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. Había tenido, que Merab, la hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el mejolatita. Ahora, Merab era la hija mayor de Saúl, que debió haber sido dada como esposa a David, ¿se acuerdan? Pero luego siempre no se la dio a David, se la dio a Adriel, se casó con él y tuvo hijos con ella, y esos hijos son los que ahora David va a entregar a los gabaonitas. Y además sigue diciendo el versículo 8, a Moní y el otro Mefiboset, que era de los hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de Ayá, que era una de las concubinas que Saúl había tomado, ¿sí? Y hablamos acerca de esto en el estudio pasado. ¿Sí? Hablamos de que no porque las consecuencias de nuestro pecado no lleguen inmediatamente, quiere decir que nunca van a llegar. Tarde o temprano va a llegar el juicio de Dios. Porque a veces creemos que hacemos algo, no pasa nada, y creemos, entonces Dios ni cuenta se dio. O en realidad no le importa. ¿Sí? Pero no es así. Lo que pasa es que Dios es paciente, ¿sí? Dios es tranquilo, Dios espera el momento oportuno, Dios espera el momento en el que ya no puede hacer otra cosa más que castigar el pecado que se cometió. Versículo 9 dice, en cuanto a los gabaonitas recibieron a estos 7 varones, los llevaron al monte y delante del Señor los ahorcaron. Y esto sucedió durante los primeros días de la cosecha de la cebada. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. La ley de Dios claramente dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres y que los padres no pagarán por los pecados de los hijos. ¿Sí? Los hijos no pagarán por los pecados de los padres y los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Deuteronomio 24:16 dice, ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. ¿Sí? Entonces, padres, si los pecados de sus hijos no les van a ser cobrados a ustedes, ustedes no van a ser juzgados por los pecados de sus hijos van a ser juzgados por sus propios pecados. Pero hijos, también sepan que ustedes no van a ser juzgados por los pecados de sus padres. Ustedes van a ser juzgados por sus propios pecados. Así es que el padre no va a poder decir, pues mi hijo, si él no hubiera hecho, si él no hubiera dicho, si él no hubiera se hubiera portado así. Pero el hijo tampoco va a poder decir, pues mi padre, si él no hubiera hecho, si él no hubiera dicho, si él no se hubiera portado así. Si en Ezequiel, capítulo 18, del versículo 20, el profeta dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Nadie de nosotros va a poder llegar delante del Señor como hijo y decir que nuestro padre tuvo la culpa de nuestros pecados. Y nadie como padre vamos a poder llegar delante del Señor y decir que nuestros hijos son culpables de nuestros pecados. Vamos a ser juzgados por nuestro propio pecado. Y como dice el mismo libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa es la que va a morir. ¿Sí? Ahora,
Una cosa que debemos observar aquí es que no leemos acerca de una acusación y o condenación para con David por este suceso. Y ya que Dios honró, como vamos a ver más adelante, la decisión de David acabando con la hambruna, se cree que los hombres que fueron entregados a los gabaonitas y que fueron ejecutados de alguna manera participaron en la muerte de los gabaonitas. Y por eso fueron entregados a ellos y sufrieron el justo castigo por lo que habían hecho. Entonces no fue así arbitrariamente que David dijo que tú y tú, hijo de fulano de tal, y tú, hijo de fulano de tal, vente, vámonos, te van a colgar. No, fue que se sabía que ellos habían participado de alguna manera y eran culpables de lo que había pasado. Si no, la palabra del Señor es falsa, porque entonces estas personas hubieran estado pagando por los pecados de sus padres, y eso es algo que Dios no hace. Versículo 10, Rispa, la hija de Ayá, tomó un cilicio y se acostó sobre él, lo tendió sobre una roca, y ahí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha hasta que llegaron las lluvias. O sea que fue bastante tiempo el que estuvo ahí, vigilando de día y de noche, que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Y cuando David supo lo que estaba haciendo Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabes de Galaad y recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, pues ellos habían descolgado de la plaza, de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. Entonces David envía a gente que recoge los huesos de Saúl y de Jonatán, que los de Galaad habían descolgado del muro en donde los habían colgado, allá en la plaza de Betzán, en donde los filisteos los habían colgado, y reunió junto con los huesos de estos hombres todos y se los llevó. Versículo 3, en cuanto David recuperó los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los 7 ahorcados. Noten lo que sucede: y que los sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl, y todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso. Noten el final del versículo 14, y después de esto Dios se compadeció del país. ¿Sí? Entonces el hecho de que Dios haya honrado lo que David había decidido y haya honrado lo que David había hecho, nos dice sí que David hizo lo correcto. Sí, ahora, por eso estos pasajes a veces no me gusta tener que estudiarlos, porque esto levanta preguntas acerca de, y me lo han preguntado a veces en YouTube, en donde subo mis estudios, pero Dios permitió que esto sucediera, pero Dios, el verdadero Dios, los mandó que hicieran esto. Sí, porque el escritor a los Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, y Dios lidiaba muy severamente con su pueblo, precisamente porque su pueblo era el vehículo que él iba a usar para un día traer al Mesías. Y Dios va a lidiar severamente con nosotros, no con esta severidad, pero va a lidiar severamente con nosotros, porque nosotros, la iglesia, somos el vehículo que Dios quiere usar para llevar el conocimiento de la salvación en Cristo a un mundo que lo necesita. Y cuando le fallamos a Dios y el mundo vitupera a Dios y habla mal de Dios y habla mal de la iglesia por cómo nosotros nos comportamos, vamos a sufrir ciertas consecuencias. Sí, porque es importante para Dios esto, es muy importante para Dios todo. Entonces, después de esto, Dios se compadeció del país. De nuevo, como les decía al principio, Dios es un Dios de pactos. Y Dios todos los pactos que ha hecho los ha cumplido, a pesar de lo que le ha costado. Y espera que nosotros como su pueblo también cumplamos con esos pactos. Sí, Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 17, ¿se acuerdan? Le dice ahí en Génesis 17:2, yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Y Abraham se postró entonces sobre su rostro, y Dios habló con él y le dijo, este es el pacto que hago contigo, tú serás el padre de mucha gente. Y se cumplió, Abraham fue el padre de mucha gente.
Hizo pacto con los israelitas en Éxodo capítulo 6, los versículos 4 al 8, dice: también establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy el Señor, yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a librarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré la libertad. ¿Y qué hizo? Los sacó de la tierra de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida, porque ese es el pacto que hizo. Ahora, esto debe ser una gran bendición para nosotros saberlo, porque el Señor, por medio de Jesucristo, ha hecho un pacto con nosotros también. ¿No es cierto? Ha hecho un pacto con nosotros también. Y el ejemplo de haber cumplido los pactos con Abraham, de haber cumplido su pacto con Israel y todo eso, nos debe dar confianza a nosotros de que el pacto que ha hecho con nosotros también lo va a cumplir. Mateo 26, versículos 26 al 29, dice que mientras comían, y están hablando aquí de la última cena, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces el Señor en Jesucristo hizo un pacto con todos nosotros. Y qué bueno que Dios sea un Dios de pactos y cumplidor de pactos, porque quiere decir que ese pacto también se va a cumplir. En su tiempo, cuando Él lo decida, ese pacto se va a cumplir. Terminando aquí esta noche en Hebreos capítulo 6, los versículos 17 al 19, el último versículo que vamos a ver, Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 19, dice lo siguiente: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, que es un pacto, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza, dice el versículo 19, mantiene nuestra alma firme y segura, ¿como qué? Como un ancla, y penetra ¿hasta dónde? Detrás del velo. Sí, es la garantía, la sangre de Cristo es la garantía de que Dios va a cumplir el pacto que hizo con nosotros. Por eso tomar la comunión es tan importante, por eso tomamos la comunión el domingo en la tarde, porque lo hacemos como recordatorio del pacto que Él hizo con nosotros. Cuando tomamos el pan, que es símbolo de su cuerpo, y cuando tomamos el jugo, que es símbolo de su sangre, podemos una vez más confiar en ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Amén. Vamos a orar.